Primer de tot, volem donar la benvinguda a Andrés Martínez, com bé he mencionat el teu càrrec, de coordinador del Departament d'Ocupació i Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, que ens va contar en quina situació es troben els negocis afectats per la Dana. Bon dia. Andrés, com estàs? Bon dia, Júlia. Molt bé, moltes gràcies per invitar-me al programa. Si et sembla bé, començarem amb l'entrevista per assabentar-nos de totes les actualitzacions que està visquent el teu departament en aquests moments. La Dana, que va arrasar l'Horta Sud el passat 29 d'octubre, ha destruït i ha causat danys a milers de negocis de la comarca. Primer de tot, volem saber com vau treballar els primers dies amb tot el caos que s'estava visquent. Bueno, como todo el mundo sabe, los primeros días fueron muy confusos y muy frenéticos. Desde Mancomunidad del Horta Sud, lo primero que hizo prácticamente al día siguiente, el presidente de la Mancomunidad, que es José Cabanes, que además es alcalde de Sedaví, que es uno de los municipios zona cero, o sea, dando ya una idea de la situación en que se encontraban, lo primero es poner a disposición de todas las alcaldías de los municipios afectados para que desde Mancomunidad se coordinaran todas las actuaciones que se tenían que hacer y además prestarse para dialogar con otras entidades supralocales para poder empezar pues, a paliar en lo que en los primeros momentos se podía los daños más importantes. Se hicieron bastantes actuaciones, pero primordialmente las más esenciales fueron: se creó un gabinete de crisis con funcionarios de la Mancomunidad, Secretaría de Intervención, Tesorería, Agencia de Desarrollo Comarcal, con alcaldías de municipios menos afectados, porque la mayoría de alcaldes estaban centrados en sus municipios y eran su prioridad. Ese gabinete de crisis lo que hizo fue gestionar en un primer momento todas las donaciones que se hacían desde las maquinarias hasta suministros de productos básicos que se acumulaban de toda España en dos campas, en los municipios de Chirivella y de Mislata, que habían sido menos afectados. Y desde ahí se hizo la coordinación, porque era muy complicado. Recordaremos que todas las carreteras estaban cerradas, estaban el problema de movilidad. Entonces, con Protección Civil, con Policía Local, coordinar, que fue una tarea muy ardua y muy laboriosa, el poder que ese suministro llegaran a todos los municipios afectados. Simultáneamente se abrió una cuenta corriente de solidaridad para que todas las donaciones que llegaban de España se destinaran todos esos fondos a infraestructuras destrozadas y a dotaciones municipales, que habían prácticamente la mayoría de los pueblos desaparecidos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sedaví fue totalmente afectado. Y ya también, por último, se creó inmediatamente un servicio extraordinario de asesoramiento. Como los primeros días no se podía movilizar, lo que se hizo fue toda la base de datos de todas las empresas que tiene Mancomunidad, se comunicó vía email, vía a las asociaciones, a los sindicatos, un asesoramiento telefónico y por correo electrónico, de forma que prácticamente los primeros días todas las empresas, todos los autónomos, todas las personas afectadas ya tenían asesoría. Mancomunidad no fue afectada en los locales, entonces, desde el primer día teníamos un técnico ya allí asesorando telefònicamente o presencialmente. Claro, perquè varen ser moltes i ses destrosses i volem saber quantes empreses han reportat danys significatius en la seva infraestructura o les seues operacions a causa de la Dana. Pues te digo, todavía no hay datos terminados y oficiales, porque se está haciendo recuenta desde varios organismos oficiales, pero vamos, datos ya muy aproximados, podríamos hablar de, en la comarca del Horta Sud, aproximadamente unas 27.600 empresas, de las cuales unas 12.500 pertenecen a zona cero, afectadas o muy afectadas. Estamos hablando de unos 5 o 6.000 locales, estamos hablando de cerca de 7.000 autónomos, 69 áreas comerciales, áreas empresariales tipo polígonos, 2 centros comerciales, el de Bonaire de Aldaya y MN4 Alfafar, y a fecha reciente tenemos registrados unos 2.862 ERTES que afectan a cerca de 26.000 trabajadores y trabajadoras. O sea, los daños son incalculables. Y todavía estamos recibiendo datos de empresas que aún están evaluando sus daños. O sea, estos datos se van a incrementar y da un poco una imagen de la magnitud de la devastación de la Dana.
També estarem atents a aquesta informació que ens podreu proporcionar sobre els danys i totes les empreses afectades. També volem saber com vau viure aquestes primeres visites a les poblacions afectades i a les respectives empreses. Bueno, yo creo que una de las palabras que me viene a la mente sería inenarrable. Dice que cada uno cuenta su experiencia personal en estos casos, pero es que en mi caso yo vivo en Massanassa, que es zona cero completamente, entonces los coches, nadie tenía coche, mis coches también se los llevó la Dana, y entonces visitaba empresas, ayuntamientos, andando. Entonces ibas andando por la calle y veías los locales absolutamente destrozados, destruidos. Me llamaba mucho la atención algunos que veías, desde un local a otro veías la calle de delante, los coches se habían estrellado, o sea, era absolutamente, estaba arrasado, era devastador. Las primeras visitas a las empresas eran muy sentimentales, porque la gente necesitaba ayuda, necesitaba cogerse, necesitaba la administración pública, entonces un poco nuestra primera labor fue acercarnos a las empresas y acercarnos a la gente y decirle pues, que estábamos poniendo en marcha ya el servicio y de hecho próximamente en los próximos días se puso en marcha, pero las primeras días fueron muy impactantes para pues, lo que se veía en la tele. Yo siempre lo comparo como si hubieran bombardeado pero sin bombas, estaba absolutamente todo, locales, casas, empresas, polígonos, arrasado, és un poco la palabra y el sentimiento. I aquestes imatges difícils d'oblidar i també de digerir. I també volem saber quines mesures ha pres la Mancomunitat per ajudar a aquestes empreses afectades. Pues inicialmente, y a instancias del presidente, lo que se hizo desde el primer momento es reorganizar todos los departamentos. Todos los departamentos se dedicaron a paliar los daños DANA. Te digo, pues desde empleo, emprendimiento, empresas, juventud, igualdad, medio ambiente, Europa, todos los departamentos. Multas, tesorería, multas de hecho se habilitó para poder tramitar, no solo asesorar, que asesoraban los técnicos, sino para tramitar las ayudas desde el online, por teléfono o presencialmente desde el departamento de multas de la Mancomunidad. Eso fue una primera instancia. En una segunda instancia lo que se hizo es que se creó un servicio de proximidad comarcal, que es Mancomunidad cuenta con un departamento, con un programa específico, que es el Pacto Territorial por el Empleo del Horta-Sud, que consta con funcionarios y con trabajadores y trabajadoras de alto nivel, destinados expresamente para asesorar en todos los municipios afectados que requieran los servicios presencialmente, poner un técnico en empresa, en empleo, en negocios, para asesorar sobre todas las ayudas que iban saliendo. Se crearon boletines, se dio difusión a través de las redes sociales para que la gente estuviera comunicado en todo momento del tipo de ayuda que había, dónde solicitarlo, cómo solicitarlo, pero ya te digo, este es el servicio de proximidad comarcal que se desarrollaba por funcionarios altamente cualificados, estaba in situ en cada municipio, se iban rodando para que todo el mundo tuviera servicio presencial, no solo telefónico o vía correo, sino una persona, un técnico destinado en su municipio para pues, ayudarle en todo lo que se pudiera y informarle sobre todas las ayudas que podía pedir y que podía solicitar. Sí. Des del teu paper com a coordinador del Departament d'Ocupació i Desenvolupament, quines han sigut i encara són les tasques més difícils a realitzar després d'aquesta catàstrofe? Bueno, Pregunta pues, difícil. Sí, en primer lugar, yo creo que ante la magnitud de la devastación, con mi trabajo como coordinador fue priorizar objetivos. Es decir, había muchísimo por hacer, bueno, estaba todo por hacer. Yo creo que esto nos sobrepasó a todos y empezar. Entonces, lo primero que se hizo fue priorizar objetivos. Luego ya la segunda parte fue tranquilizar, sobre todo a la ciudadanía, decirle aquí está la administración pública, estamos poniendo todos los medios y más que vamos a traer para ayudar a la gente, para que no tengan ningún tipo de temor de que esto se va a solucionar, se va a arreglar, que es costoso, que es largo, pero lo primero fue tranquilizar, porque al principio, los primeros días, es que era todo problemas. Desde la propia movilidad estaba restringida, no se podía pasar, prioridad la UME, los bomberos, entonces ir de un municipio a otro para prestar el servicio ya era muy complicado. No había en muchos sitios, no había espacio, no teníamos internet, no teníamos, en fin, llegábamos como podíamos.
Y luego ya la segunda parte, ahora o sea, los primeros momentos fueron muy complicados, y ahora lo que estamos es, que es nuestra meta y nuestro objetivo, es en reconstruir la comarca y en conseguir que se vuelva, que la comarca del Horta Sud, que era líder y motor en la actividad empresarial y económica yo diría casi de la provincia, no solo de la comarca, de la provincia y en Valencia, volver a los niveles previos a la Dana. Es un trabajo arduo, pero lo vamos a conseguir seguro, no hay la menor duda. Esperem que sigui així. I quins efectes a llarg termini es preveu que tenga este desastre natural sobre la actividad económica en la comarca del Horta Sud? Bueno, ahí quiero hacer una matización, es decir, cuando hablamos de corto plazo, la gente me habla de semanas, de meses. Desde mi punto de vista, corto plazo va a ser un año. Un corto plazo va a ser para empezar y lo que hablamos de medio o largo plazo, yo hablaría entre 1 y 3 años. Pensemos que la mayoría de la zona cero de los municipios está todavía en la fase 2. La fase 2 es fase de emergencia, fase que necesita todavía las ayudas estatales y del ejército. Ni siquiera hemos pasado a fase 1. Afortunadamente muchos municipios sí, pero los de zona cero están en fase 2. Eso significa que todavía estamos en fase de emergencia. Ahora la que podría pasar previsiblemente va a depender mucho de esa recuperación del apoyo que tengan las empresas y que tengan las personas y que tengan los trabajadores, con la rapidez que ese apoyo se transmite y esa rapidez se consiga. Ya previsiblemente yo calculo, empezando a notar la recuperación entre 1 y 2 años, empezaremos a notar los efectos de la normalidad. Així és, no?, la gravetat d'aquesta catàstrofe. També voldríem conèixer si esteu treballant de manera conjunta amb altres administracions o entitats privades per ajudar a les empreses afectades. Es que es absolutamente un evento un desastre natural de esta magnitud. Es absolutamente imposible si no hay una colaboración muy estrecha, muy coordinada y muy sincronizada con las administraciones públicas y con las empresas privadas. Y te digo, Mancomunidad ha trabajado a todo tipo de nivel con todas las administraciones, por ejemplo, desde la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana, la Diputación, la Agencia Tributaria, sindicatos, asociaciones empresariales de comercios, asociaciones empresariales de empresas, catastro, registro de la propiedad, registro mercantil, policía local, policía nacional, el servicio de bomberos, el ejército, cualquier tipo de administración. De hecho, en muchos de los municipios donde estábamos trabajando organizamos lo que se llamaba la rueda, es decir, asesoramiento, los técnicos de Mancomunidad y las técnicas, entraba la persona, nos contaba la casuística, como ya puedes imaginar, es increíble, cada uno tenía su problema, su problemática, su empresa, su casa, entonces lo que se hacía era, se le asesoraba y decía, dirígete a esta mesa, dirígete a aquella, dirígete. De esa forma, cuando la persona, que es lo que queríamos, rapidez e inmediatez, cuando la persona entraba y solicitaba, pasaba por las mesas que necesitaba y cuando ya salía tenía asesoramiento, la ayuda solicitada, la documentación si hacía falta hacer el del DNI o solicitar los documentos del vehículo con tráfico, de forma que se le facilitara al 100% la ayuda. Ya te digo, es que si no se colaboran todas las administraciones con las empresas privadas, sindicatos, asociaciones, aún así es muy complicado, era primordial que nos sincronizáramos y nos coordináramos, sobre todo al más alto nivel con todas las administraciones públicas, para poder, pues eso, levantar esta situación tan dramática en muchos de los casos, que gente que haya perdido desde el coche, la casa, el trabajo. O sea, era un desastre absoluto su vida y teníamos que darle esa esperanza de retomarlo. ¿Cómo? Pues a través de las administraciones públicas y de todas las asociaciones que nos ayudaban. Pues així és una situació difícil, no?, que totes aquestes empreses han passat. I ja per últim, en temps sense tirar damunt, volem conèixer quin feedback, quines respostes vos han donat les empreses afectades respecte a les ajudes i els processos de recuperació que heu fet fins ara. Pues las noticias que nos están llegando desde las empresas y desde de todos los locales y los comercios son un poco desalentadoras, te digo.
Lo que nos transmiten es que las ayudas son insuficientes, son claramente insuficientes económicamente, y además la semana que viene hace 3 meses de la DANA y todavía muchas ayudas no han llegado. Por poner algunos datos oficiales que estuve cotejando ayer, las ayudas de la Generalitat Valenciana se han dado un 30%, las ayudas del Estado un 10%. O sea, ya digo, lo que se nos transmite es que son muy insuficientes. ¿Qué está ocurriendo? Que muchas empresas, el otro día vi otro estudio que está hablando de que un 20% de las empresas están pensando o en cerrar o en desubicarse a otras poblaciones menos afectadas, porque sobre todo los polígonos están devastados. Las ayudas están llegando muy lentamente a esas empresas. Y luego hay otro tipo de ayudas, como por ejemplo las que se están dando para los locales y los comercios, que la ayuda va directamente al propietario. Entonces nos estamos encontrando con una casuística que si el propietario, el arrendatario lo tiene alquilado, la ayuda no le llega a él, le llegan otras pero inferiores. ¿Qué ocurre? Que si el daño, por ejemplo, es de 100.000 euros y la ayuda son de 20.000, muchos propietarios están decidiendo no arreglar el comercio, lo que significa rescindir el contrato por fuerza mayor, sin indemnización de ningún tipo para el inquilino o el arrendatario, y la consecuente pérdidas de puestos de trabajo de esos negocios que no van a volver a levantarse. De ahí que se priorice pues, el incremento de las ayudas y sobre todo que se haga con rapidez, que esas ayudas lleguen lo antes posible a los afectados, a las empresas, a los comercios, a los locales, para que puedan empezar a invertir a renovar el negocio, porque ya te digo, 3 meses después el pago está siendo muy lento, según cifras oficiales. Pues esperem, no?, que aquestes ajudes s'apleguen i sobretot que pugueu realitzar la vostra feina i ajudar a totes aquelles empreses afectades. Moltíssimes gràcies, Andrés, per acompanyar-me i per actualitzar-nos tota la informació i tot el que esteu fent des de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me.